El del hemisferio derecho es el lenguaje imaginativo, las metáforas, fantasioso, emocional. Según Baccarini, en 2000, la comunicación es una necesidad básica y vital del hombre para transmitir mensajes, pensamientos y sentimientos. El conocimiento es un poder en potencia que se convierte en realidad cuando es comunicado y transformado en acción. Con esto es importante que apliquemos y empecemos a trabajar con nuestros dos hemisferios y ayudar a nuestros estudiantes a hacerlo. Sugerencias en torno al uso del lenguaje. Recuerden que la programación neurolingüística tiene que ver precisamente con el lenguaje que nosotros vamos a tener con todo el ser humano que tengamos a nuestro alrededor. Habla en afirmativo y transmita lo que quiere, no lo que no quiere. Cambie la palabra pero por en vez de. Además y sumado a dando otras ideas y posibilidades. Sea congruente, que sus palabras, tono de voz y expresiones faciales concuerden con el mensaje que quiere transmitir. Reconozca la modalidad de aprendizaje de su oyente, auditiva, visual o kinestésica. Sea consistente, transmita lo que realmente crea. Eso es muy importante. Estos tips. Ahora bien, le voy a hacer entrega voy a entregarle acá a la compañera acá, toma uno y lo transmiten a todos ustedes. Ustedes allí van a responder a cada una de las interrogantes que están allá. Vamos a conocer de qué manera nosotros percibimos las informaciones. Van a tener unos minutos para responder, luego vamos a evaluar. Mientras puedo hacer una acotación. Claro, los micrófonos son todos de ustedes. Realmente ella, cuando se enfocaba en la parte de hablar acerca de afirmaciones que debemos hacer, realmente esto ocurre en nuestra vida personal y por supuesto que se da dentro de aula de clase. A veces nosotros cuando nos levantamos por cansancio o por estrés, que suele suceder, decimos, bueno, otro día más de trabajo, lo vemos como un día, bueno, rutinario, de que viene otra vez la presión, la carga, y que si nosotros vemos el día cargado de situaciones, todo el día lo vamos a pasar así, saturados del trabajo que realmente vamos a realizar. Pero cuando nosotros nos levantamos con pensamiento positivo, es decir, hoy va a ser un día de éxito, va a ser un día donde se van a compartir experiencias hasta con los niños de una manera diferente. Nosotros somos responsables de crear un tipo de ambiente diferente dentro del aula. Si nosotros llevamos cosas negativas, vamos a reflejar a los niños cosas negativas. Y sabemos que hay algunos alumnos que de por sí, lo que se estaba comentando acá, aquellos alumnos que han sido etiquetados, imagínense lo que ellos van a percibir. Ay, no, ya la maestra viene con lo mismo, y para nadie es un secreto que ellos detectan todo lo que nosotros hacemos. A veces dicen, parece que vino molesta, parece que vino así. Entonces, todo dependiendo de lo que nosotros llevemos en forma positiva, vamos a transmitir eso a los niños. Y no solamente a los niños, sino que desde nuestro hogar nosotros debemos cambiar esas perspectivas desde el ámbito personal, tanto en lo laboral. Vamos a darle un poquito de tiempo más para terminar. Me avisan al momento. Bueno, es importante que participes. Claro que sí, tienes tiempo para hacerlo. Me informan, por favor, cuando hayan terminado. Por cuestión de tiempo vamos solamente a evaluar a dos de ustedes. Y va a ser decisión de ustedes quienes quieren compartirlo.
¿Quién terminó? Ok. Vamos a esperar a ver que terminen todos para poder evaluarlo y decirle la manera como lo vamos a evaluar. ¿Ya? A ver, vamos a contar. ¿Cuántos marcaron la opción mucho? Es decir, la letra A. ¿Cuántas veces? Cuéntenlas. ¿Cuántas marcaron la opción A? Anótenla por favor abajo. 7. Anótenla por favor en la parte inferior. ¿Cuántas la letra B y cuántas la letra C? ¿Ya? Ahora bien, la mayoría de A en los números 1, 4, 6, 8, 10, 12, quiere decir que su canal de percepción es kinestésico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la parte de que tenemos que la parte del tacto, la parte que es movimiento, ¿ok? Ahora bien, el que tienen la mayoría en A, donde el número 2, el 5, el 9, el 13 y el 15, su canal de percepción es el visual. Y los números que restan es el canal de percepción auditivo. ¿Está claro? Ahora sí, pues entonces a eso vamos. No todos tenemos un solo canal de percepción, o algunos tienen un solo canal de percepción, otros tenemos una combinación de ellos. Esto es una manera de que ustedes se conozcan cuál es su canal de percepción, es decir, de qué manera ustedes perciben mejor la información que están por recibir del mundo exterior, de sus colegas, de sus estudiantes. Esto nos sirve a nosotros para saber o crear estrategias de una buena comunicación. ¿Hay alguna inquietud en este sentido? ¿Quieren aportar algo con esta actividad? ¿Qué les pareció? Está como muy calladito. ¿Qué pasó? A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Ok, vamos a hacer un ejercicio para que nos despertemos. No, lo que pasa es que el profesor nunca lo deja participar. No, yo digo que en esta parte uno tiene que ser muy honesto, ¿no? Claro. Aquí hay preguntas, si uno entraba en conflicto. En conflicto, pues decía, lo hago mucho, lo hago poco, entonces uno tiene que estar claro Claro. lo que en realidad, a dónde se más disciplina. Vamos a hacer un ejercicio entonces. A ver. ¿Sabe una cosa, Gloria? Creo que cabe en cualquier parte de la exposición que ustedes están haciendo. Yo he notado, yo he trabajado en varias partes institucionales, privados, públicos. Yo he notado que, hablando de los directores, el equipo de directores,
como el personal docente, he trabajado con público y privado y siempre he visto ese perfil en el equipo de directores y directores de la dirección. Coordinación, como se quiera decir, administrativa. De la institución. Ajá. Que la mayoría a ellos les satisface es cuando el profesor está dando clases dentro del salón. Cuando un profesor realiza una actividad fuera del salón o en otra parte, ya ellos se sienten mal, llaman la atención y tal, porque no sé por qué yo siempre he criticado eso en el personal directivo, en el colegio Eduardo Evia cuando trabajaba en primaria, soy jubilada de allí. Siempre se lo decía porque a lo que yo sacaba a mis alumnos a hacer cualquier actividad fuera del salón, inmediatamente me llamaban la atención. Y el alumno, tenemos que ver que a veces ellos tocando, experimentando, tocando la hoja, pues lo aprenderá más fácil que diciéndoselo nosotros en un salón o cualquier estrategia. Y me ha pasado también en los liceos que al sacarlo fuera del aula, ya inmediatamente se siente como incómodo. Entonces, yo diría, ¿nos hemos modernizado en qué? Porque a veces nos dan un mensaje, nos dan una clase que tenemos que hacer activa, tenemos que hacer tal, que ellos tocando aprenden más, cualquier cosa, y cuando vamos a la realidad es otra. Nos llaman la atención muy fácil a lo que salimos con nuestros alumnos a hacer cualquier actividad, porque lo experimentamos con mi persona. Entonces es muy importante decirle a los docentes o decirnos y a los directores. A mí me gusta siempre que los talleres estén los directores y nunca están. Ahorita le voy a dar respuesta. No estoy hablando de Nori, estoy hablando estoy generalizando en público y privado, porque fui maestra docente, fui coordinadora de biblioteca en el Eduardo Evia, he trabajado con castellano en bachillerato, y siempre he notado lo mismo, que hablamos mucho de modernizarnos, que hacer nueva tecnología, que vamos a experimentar en computadores y tal, pero a lo que vamos a la realidad no les gusta. Solo les gusta la teoría, que uno utilice el pizarrón, que le dé muchas cosas en el cuaderno, así ellos escriban y no se la aprendan, y todo eso. Entonces ese es el profesor bueno. Entonces hemos llegado, y también depende el área, porque tú sabes que hay áreas que pues no se utiliza mucho el pizarrón, como la matemática, por lo menos los números y esas cosas. Pero también tenemos que saber que haciendo una actividad a ellos se emociona y le quedan más a los alumnos, que hacer un tedioso todos los días en un salón, eso se hace como tedioso y ellos no captan a veces porque se aburren o se fastidian. Yo pienso que eso depende de la formación pedagógica que tenga el docente. Ok, sí, yo estoy de acuerdo con usted, profesor. Ahora bien, profesora, es una opinión, pero lo voy a aclarar ahorita, muy personal, lo que yo también voy a opinar. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en una sociedad donde la parte gerencial que lleva la rienda de una institución relativamente son por años de servicio, pero que no tienen la debida preparación académica. Y resulta que son personas que están muy resistentes al cambio. Eso también tiene mucho. ¿Por qué? Porque ellos vienen con un método demasiado fuera de nuestro entorno social. Y eso nos está afectando muchísimo. Y por otro lado, que para nadie es un secreto, que estamos en una situación un poco difícil, para no entrar en detalles, pero que influye muchísimo la preparación académica del personal que está frente a una institución. Y cuando hablo de la preparación académica, es el cuarto nivel. Entonces, no conocen a veces técnicas, no conocen métodos para poder llevar a cabo todas esas actividades, todas esas estrategias que están en el ambiente y que están inmersas en todas las actividades que hacemos, tanto a nivel
parroquial, municipal, nacional y saliendo fuera de las esferas de nuestro país. Entonces, pues vamos entonces a darle muchas gracias por esta actividad. Ahora vamos a darle paso a la profesora Darlene Medina. Como veo que están muy dormiditos, no sé, siento así, los estoy viendo de pronto, de una manera u otra, parte de la teoría puede ser nueva o nos está refrescando, porque como somos docentes, muchos de pronto tenemos más años en ejercicio, los conocimientos están un poco allí apagaditos, están dormiditos, entonces vamos a refrescarnos, vamos a hacer una dinámica bien sencillita allí sentadito. No se preocupen, la profesora Gloria me va a ayudar porque ella va a ser la modelo para realizar la dinámica y posteriormente todos lo vamos visualizando cómo ella lo realiza y posteriormente. Vamos a colocar nuestras manos de esta manera. Coloquen los deditos, tanto el pulgar Así. como el Así. meñique. Así. ¿Ok? Muy bien. ¿Lo tienen? Todos hacia arriba. Ok. Ahora, ustedes van a tratar de colocar y hacer la secuencia. Yo les voy a dar un ejemplo. Por favor, profesora Gloria, baje el meñique derecho y suba el pulgar izquierdo. Derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Vamos todos, ahora somos todos. Ok, cuando yo les diga izquierdo, derecho, el pulgar, estoy señalando un pulgar izquierdo y el meñique izquierdo. Derecho. Yo lo que voy a hacer es, vamos a tratar de hacerlo secuenciar, todos al mismo tiempo. Para hacer más fácil, le vamos a dar las dos cosas. Ok, pulgar derecho, meñique izquierdo. Pulgar izquierdo, meñique derecho. Pulgar izquierdo, meñique derecho. Izquierdo, izquierdo. Había que levantarlo, tenerlo levantado y... Tengo acá. Ajá. Ok, así. Ok, otra vez. Pulgar derecho, meñique izquierdo. Cuando yo lo señalo hay que tenerlos levantados. ¿Sí? Y vamos a hacerlo. Ok. Pulgar izquierdo, meñique izquierdo. Pulgar derecho, meñique izquierdo. Bueno, por lo menos eso era lo que yo quería. Fíjense que era algo rápido, era algo sencillo. En esos 5 segundos que utilizamos mientras estábamos activando, que si el pulgar derecho no sabíamos cuál estábamos colocando, estábamos activando todos nuestros sentidos. Recuerden que la programación neurolingüística como tal implica trabajar, como lo dice muy bien la teoría gestáltica, con las percepciones, con las sensaciones que nosotros como seres humanos todos tenemos. Cada quien percibe de una manera muy particular, muy individual, e igualmente sus sensaciones. Entonces, en este sentido, es donde la programación neurolingüística, junto con la teoría gestáltica, hace este gran aporte a la educación. Continuamos con la parte teórica como tal. Dentro del funcionamiento del cerebro y la programación neurolingüística y la docencia, podemos ver que existe una nueva forma de pensamiento creativo. Muchas veces cuando nosotros decimos, no, pero es que la creatividad es un poco vaga, ¿cómo la aplicamos dentro del aula? Los creativos tienden a ser como que, no sabemos, vemos como que esa parte analítica mucho más científica, como que sobrepasa a la parte creativa cuando eso no es cierto. Nosotros, todos los seres humanos tenemos ese lado creativo, de que no lo hemos desarrollado o no tenemos esas personas que nos sirvan de andamiaje para poder nosotros poder desarrollar esa parte, es lo que muchas veces nos está pasando. Y es lo que habló la profesora Gloria con respecto a que no utilizamos el cerebro en todos los sentidos, en todos los aspectos, los dos hemisferios. Por supuesto, estamos arraigados a que siempre estamos utilizando el izquierdo, pero no por esto. Yo pienso que hoy por eso estamos acá. Mire, hoy mañana de pronto decimos, ¿cómo hacemos para activar el cerebro derecho de esos muchachos? ¿Qué actividades hacemos? Mira, aquí hemos hecho actividades sencillas, pero que muy bien lo podemos aplicar. El ejemplo fue el inicio. La relajación es una técnica
que como herramienta podemos utilizar dentro del aula. Miren, a veces los muchachos están todos convulsionados, están para acá y para allá. Nosotros le decimos 5 minutos, unos minutos se me sienta, todos en posición de descanso. Respiremos lento y profundamente. Imaginemos cosas, cerremos los ojitos y empezamos allí, empezamos a darle constantemente y ellos por lo menos unos minutos se nos calman. Y lo más importante que nos aporta la programación neurolingüística, no lo que estamos haciendo como tal, sino que ellos luego que se calman de ese minutito que nosotros le estamos dando, el cerebro está presto a aprender. El cerebro se activa. ¿Por qué? Porque el organismo descansa, nuestro cuerpo descansa y el organismo se activa. La mente se activa. Entonces, es recomendable siempre, vamos a mantenerlo en una posición tranquila de descanso cuando queremos aplicarle un tema un poco difícil, nuevo para ellos, para que le quede, no vamos a decir con 50%, pero por lo menos, aunque sea un 20% de ese contenido que vamos a empezar a aplicarle. Eso es muy recomendable, eso es un tip que les voy a dar en este caso, porque muchas veces tenemos herramientas, pero no la utilizamos, o la utilizamos, pero la utilizamos mal. Ok, es una nueva percepción del mundo. La PNL muy bien lo dice, estamos percibiendo el mundo desde todos los sentidos, es muy amplio, es holístico, presenta cambios de paradigma, es lo que yo les decía, esos paradigmas de que tenemos que pensar muy analíticamente, tenemos que ser muy lineales, muy secuenciales, no, nosotros podemos salir, ¿no? Podemos darle la vuelta, podemos utilizar a través de la imaginación, de la fantasía, el mismo lenguaje visual, cuando nosotros decimos, bueno, imagínense que están en el lugar que ustedes quieren, están ahorita en una piscinada y ustedes están chapuceándose y esto y aquello y lo otro. Ellos de esa manera le estamos activando el hemisferio derecho, solamente con el hecho de que ellos se transporten hacia ese lugar estando en el aula. El ejemplo lo hicimos esta mañana, o cuando iniciamos la actividad, muchos dijimos, me transporté hacia mi niñez, hacia aquella parte. Allí estábamos activando los hemisferios. Ustedes estaban recibiendo instrucciones y estaban utilizando el cerebro izquierdo, pero al mismo tiempo estábamos activando el derecho. Ok. El hemisferio cerebral derecho proporciona el equilibrio para lograr una mayor percepción del mundo entre las experiencias significativas de cada sujeto. Mire, muchas veces dejamos de percibir el mundo en su totalidad porque simplemente captamos o prestamos atención a especificidades. De pronto, y yo siempre doy el ejemplo, a veces nos colocan a varias personas un cuadro en específico. Cada quien nos va a dar una respuesta de lo que está observando de ese cuadro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a su percepción, ellos van a poder interpretar lo que están allí observando. Bueno, así mismo el hemisferio derecho te permite, aparte de observar, conjuntamente con el hemisferio izquierdo, analizar y poder dar una interpretación de ese mundo. Entonces se nos amplía el horizonte, se nos amplía esa forma de ver el mundo, ¿verdad? Ok. Se plantea la educación sobre el manejo del hemisferio cerebral izquierdo. De allí que los procesos analíticos, secuenciales, lógicos y lineales, lo que les venía hablando. En educación mayormente tenemos ese planteamiento que tiene que ir mucho hacia la parte analítica, no necesariamente. Los jóvenes de hoy en día, yo estoy viendo que como que más bien le tratamos de activar más el derecho, aun cuando nosotros, esta generación, la mayoría, fue la izquierda, indiscutiblemente. Pero hoy día los muchachos quizás, a través de las nuevas tecnologías, a través de los medios de comunicación, a través de las herramientas informáticas y las redes sociales, ellos activan también el cerebro derecho porque están en contacto con otra serie de informaciones. ¿Okay? Contribuye al desarrollo de la eficiencia humana de los alumnos y de los docentes como participantes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que la programación neurolingüística como tal busca es el crecimiento, el desarrollo personal de cada uno, tanto de los docentes como de los discentes. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos que obviar a ninguna de las dos partes principales del proceso. Otro punto importante dentro de la programación neurolingüística es el funcionamiento del cerebro.
Dentro del funcionamiento del cerebro tenemos la teoría del cerebro triuno. Según McLean, en 1978 al 90, este teórico planteó que el cerebro está conformado por 3 cerebros, es decir, está integrado por el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Más adelante yo les explico cada uno de estos. Cada una de estas áreas del cerebro ejerce diferentes funciones que en última instancia son responsables por la conducta humana. Yo por supuesto, profe, me devuelve la otra. Yo por supuesto que antes de irnos al cerebro, a los 3 cerebros, ¿alguien me puede dar una idea con respecto a qué es el cerebro reptiliano o reptil? No todos a la vez, porque si no aquí no corremos. Yo pienso que el cerebro... Venga, profe. Yo pienso que el cerebro reptiliano es aquel cerebro que en realidad recibe toda la información y que la codifica y la interpreta. O sea, va a lo que a la realidad de las cosas. Ok, profe, no es válido. Todo lo que digamos ahorita es válido. ¿Quién más aporta algo? Vamos sobre el sistema límbico. ¿Quién me puede dar una idea del sistema límbico? O un ejemplo. ¿Dónde utilizamos el sistema límbico? El neocortezal. ¿Dónde utilizamos el cerebro neocortezal? Bueno, como están así todos calladitos, nosotros le dimos allí un tríptico informativo. Qué bueno que no lo hayan leído porque hay un poquito de información. Pero la idea... Gracias, profe. La idea es que hoy vamos a recibir. Fíjense que no en vano dije que de pronto esta es una información que en determinado momento que nos lo dieron, porque a nivel de pregrado la programación neurolingüística en todas las universidades, tanto autónomas como pedagógicas acá en Venezuela, abordan la programación neurolingüística. Tanto los que somos egresados de la Universidad del Zulia, de los diferentes tecnológicos, del pedagógico, la UPE, por darles un ejemplo, han abordado con esto porque yo he facilitado cátedras en este sentido en esa universidad también. Abordamos los 3 cerebros. Todos los seres humanos, de una manera u otra, cuando estamos en constante interrelación, inclusive desde el nacimiento, vamos desarrollando cada una de las características propias de estos cerebros. El cerebro reptil, antes de que con el aporte que nos dio el profesor Alfredo, sí es una manera de nosotros ir recibiendo información, ir almacenando y de posteriormente cómo ir decodificando. Pero es aquel cerebro donde, no sé si se lo leo textual o se lo explico de la manera más práctica. Me parece que la manera más práctica es porque nosotros para llevarlo al aula. El cerebro reptil no es más que el cerebro primario de nuestro cerebro. En él están nuestras intuiciones primarias, inclusive la mayoría de los teóricos a nivel de la psiconeurolingüística, ellos plantean que se asocia con el instinto animal. Lo único que nosotros socializamos los aprendizajes, nosotros aprendemos a comportarnos. Un ejemplo clásico es de cómo los perros orinan en determinados lugares para demarcar su territorio. Si ustedes no han leído, por lo menos tienen una idea, pregunten. Hay perros que hacen sus necesidades, orinan en determinado lugar porque están demarcando, este es mi territorio, aquí otro perro no viene a ladrar. Bueno, nosotros los seres humanos lo tenemos a través de los símbolos, a través de las señales. Nosotros cuando vamos al baño, mayormente, piense a un lugar público, ya tenemos que el baño. Si vamos a un restaurante, ¿cómo sabemos cuál es el de las damas o el de los caballeros? A través de los símbolos. Fíjense que como aquí nos estamos demarcando nuestros territorios para poder tener esa necesidad. Esto es en el caso de la señalización. Nosotros utilizamos la socialización, el aprendizaje para poder cambiar, mejorar nuestro sistema intuitivo que está dentro del sistema
rectil. Inclusive se dice que dentro del sistema rectil están nuestras necesidades primarias, necesidades de ir al baño, necesidades de sexo. Cuando nosotros tenemos necesidades de hacer el amor, miren, implica que está dentro de nuestro cerebro. A veces decimos, parecemos animales en cierto sentido. ¿Por qué? Porque todos los tenemos. Nosotros lo que hacemos es que sabemos en qué momento, en qué lugar y en qué condiciones lo podemos hacer. Pues nosotros las mujeres decimos a los hombres que son los animales. Ahora entendí. O sea, que la mujer no tiene necesidad de tener sexo, entonces. Ahora entendí. Claro que sí, profe. Entonces, somos animales compartidos. En el caso de las intuiciones, las reacciones ante algún momento determinado, también estaría dentro de ese cerebro, profesor. Indistintamente, todo lo que tenga que ver con nuestras intuiciones primarias, nuestras reacciones ante determinados hechos o acciones están dentro de ese cerebro. No por eso todos reaccionamos de manera igual. Miren, se le ha presentado casos recientemente, por lo menos un accidente. Estaban dos personas en el mismo carro que tuvo el mismo accidente. Mientras una que estaba más, teníamos problemas de salud porque se le fracturó el tobillo, estaba serena, pasible, mientras que la que no le pasó nada a nivel físico estaba en shock. Entonces, porque se activaron en ese momento, a nivel intuitivo, se activaron unas defensas, porque mayormente nosotros reaccionamos en función de defensa de nuestro organismo, de defensa de nuestro yo. Nosotros mantenemos ese mecanismo de defensa de nuestro yo. Recuerde que el yo dentro de la psique humana es tan importante como cuidarnos nuestro cuerpo. Eso es salud mental, cuidarnos nuestro yo. Yo no me monto en mi moto, tal si no me vaya a caer. La alteración de las emociones. La alteración de las emociones. Pero eso, de una manera u otra, a través de la programación neurolingüística, también podemos aprender a controlarla. Ok, leyendo textualmente dice, en él se procesan las experiencias primarias, no verbales, de aceptación o de rechazo. Es denominado complejo reptiliano porque es el típico de los reptiles. En consecuencia, este cerebro no trae capacidad de pensar ni de sentir. Su función es la de actuar cuando el estado del organismo así lo demanda. El ejemplo que le di del accidente, en el momento, él reaccionó de acuerdo a la situación. ¿Cómo lo demandó? Porque si nosotros le decimos, no, si a mí me llega a pasar, yo digo que hago de otra, que es mentira. Depende en el momento cómo uno vaya a reaccionar. En cuanto al cerebro límbico, el cerebro límbico es aquel donde está concentrada toda nuestra parte emotiva, emocional. Indiscutiblemente es aquel donde asociamos los sentimientos, las manifestaciones de afecto, como también de rechazo. Recuerdo que los sentimientos no todos son positivos. Hay sentimientos de rechazo, de odio, de rencor. Todo está dentro de este cerebro límbico. Tiene como función principal controlar la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, el sexo desde el punto de vista con quién lo voy a hacer, ¿ok? Porque la primera es la necesidad de mi cuerpo, ahora es con quién, si me atrae, si no me atrae, si hay feelings o no hay feelings, si hay corazón o no hay corazón. Hay química, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Cuando hablamos de regulación endocrina es lo que yo le digo, hay química, hay feeling, hay corazón. Puede considerarse como el cerebro afectivo, es el que energiza la conducta para el logro de las metas. ¿Por qué dice que energiza la conducta? Porque aquí es donde nosotros mantenemos esas afirmaciones constantes, o deberíamos de mantener esas afirmaciones constantes. Yo sí puedo, yo logro esta meta, yo ya hago esto, yo voy a tener esto en determinado momento. Son afirmaciones constantes y este cerebro es el que nos permite mantener eso. Cuando estamos que todo es negativo, que pensamos, vemos las cosas en grises, este cerebro nos llena de colores. Lo único que nosotros muchas veces no le prestamos atención. El cerebro neocortezal o neocortés. Está conformado por dos cerebros, donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores. Se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generación de problemas, análisis y síntesis de información. Cuando nosotros hablamos del cerebro neocortezal, es muy bien como lo dice su nombre, es el nuevo cerebro, es el cerebro, el último cerebro en formarse, porque el cerebro se va formando en capas. Eso también, inclusive desde el momento de la concepción, que va el proceso embrionario, el cerebro se va formando en capas y por eso que están divididos en estas tres partes. El neocortezal
están los hemisferios, está el hemisferio izquierdo como el derecho. En el hemisferio neocortezal están todas lo que es el proceso de aprendizaje, la parte intelectual propia. Es como yo voy a esa información a darle sentido, a darle interpretación de todo lo que estoy recibiendo. Ese es el vamos a decirlo así, el cerebro inteligente. Pero también es el más socializador, es el que está en más contacto, porque ese es el que utilizamos más a diario. Los tres cerebros los utilizamos a diario, en determinados momentos. Cuando nos paramos corriendo del baño, de la cama, ¿para dónde vamos? Mayormente, ¿verdad? ¿Qué cerebro estaríamos utilizando ahí? Pues voy a aguantar, pero no va, pero el organismo me dice que no puedo. ¿Verdad que sí? Y después van a adelantar y si voy a trabajar, no voy a trabajar, tengo ganas, no tengo ganas, porque estamos utilizando el cerebro emotivo, porque depende cómo me siento, cómo estoy. Y por último, ya cuando estoy en el proceso, que le voy a dar a los muchachos, voy a darle esto, estamos analizando, estamos planificando. Cuando estamos planificando, estamos con el cerebro neocortezal netamente. Representación o mapa del mundo. Los seres humanos tienen como sistema receptor para captar esta representación del entorno, la visión, el oído, el gusto, el tacto, el gusto y el olfato. Muy bien, cuando comenzamos la actividad, el profesor, si mal no recuerdo, fue Nelson David, fue que habló, que recordó de una clase de 5º grado de los sentidos. Yo dije, bueno, los sentidos indistintamente son el motor principal de la neurolingüística, del proceso neurolingüístico como tal. Si nosotros no activamos todas esas sensaciones y las percepciones también, no hay procesos neurolingüísticos propios como tal. ¿Y puede pasar? Sí, puede pasar, más sin embargo, cuando hay una falta de un órgano, o en este caso de algún sentido, activamos el otro, o desarrollamos el otro. Nuestra capacidad de ser humano lo permite, no tenemos la vista, pero ¿cómo tenemos el oído? El tacto. Entonces vamos desarrollando otra cosa y nuestra visualización no nos va a ser limitante. Al contrario. Sí, eso se ve, porque fíjate que a veces que la falta de un sentido no hace activar el otro. Porque fíjate, hay personas que no ven, pero tocan y saben lo que es. Y le puede describir mejor que otra persona que está observando. Dan la hora. Es cierto. Dan la hora y el billete, ¿saben de qué cantidad es? Bueno, fíjense como no es limitante cuando nos falta uno de estos sentidos. Con este sistema se codifica la información, se lleva al cerebro y se produce una respuesta de acuerdo con las experiencias previas y también dependiendo de la organización que se le da a los pensamientos. Cada individuo estructura su pensamiento de forma diferente, individual. Cada alumno que tenemos dentro del aula es único, es irrepetible. Cada individuo estructura su pensamiento de forma diferente, esto dependiendo de su sistema líder. Es decir, si el sistema que más utiliza es la vista, su sistema líder va a ser el visual. Ya les voy a explicar. Si predomina en la persona la utilización del auditivo, el oído será su sistema líder. Y kinestésico si usa más las sensaciones corporales a través del olfato, el gusto, inclusive el tacto. Miren, cuando nosotros decimos que su sistema líder es visual, porque son visuales, en la actividad muchos, y pude observar y escuché, yo estaba muy atenta a lo que ustedes estaban haciendo, escuché de que no quiero evaluarme, ¿verdad? O sea, no sé cómo soy. Miren, es sencillo, la evaluación implica qué sistema líder está funcionando en mí. Nosotros, esa hojita la podemos utilizar con los muchachos para saber cuál sistema líder está predominando en ellos. Cuando nosotros decimos que el sistema líder es visual, es aquel joven que por mucho que le hablemos, le expliquemos, le demos, hasta que él no vea gráficos, no vea imágenes, no vea una representación de eso, no va a aprender. Hay personas que son visuales porque ven eso y te la describen de otra manera y no lo que pueda decir allí. Y eso es porque su sistema líder, porque en él se activa más la parte visual. Hay otros chicos que no. Dice, profesora, yo prefiero
el interrogatorio, porque se está escuchando, está corroborando que la información que él está dando es correcta y la hace en una prueba escrita y de pronto no sale igual. Su sistema líder es más auditivo y kinestésico es cuando más utilizamos los otros tres sentidos. El kinestésico inclusive cuando el muchacho que llega, les doy un ejemplo, el muchacho que está en un salón y termina de primero y al ratico va y está con el amiguito y ¿cómo te ayudo? Él es kinestésico. No es porque se esté moviendo mucho, porque a veces asociamos la kinestesia con el movimiento corporal constante. No, es eso, el yo moverme como aprendizaje. O de pronto no termino rápido, pero yo voy a ver de la amiga, yo molesto al amigo, yo recojo por allá y puedo terminar el mío. Eso de una manera u otra es kinestésico, igualmente con el olfato. Eso es copiarse. No, pero es cuando le estoy diciendo que la actividad es libre, que él puede tomar, es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchachos que son así. Pero cuando uno es libre también lo hace. Mayormente. Ya uno sabe cuál es su sistema líder porque lo hacen, ya son inconscientes, indiscutiblemente. Ya pasamos por ahí. Fíjense, los sistemas de representación o señales de acceso, según esto, como lo venía hablando, el auditivo, el kinestésico y el visual. El docente debe estar al tanto de este sistema de representación líder de cada uno de sus alumnos. Por esto se logra por medio de las señales de acceso, que están constituidas por los predicados verbales, las posturas corporales y los movimientos que el alumno emplea. Los canales o vías de acceso es la siguiente: visual. Mayormente nosotros tendemos a guiarlos a ellos. ¿Cuál es su sistema? Miren que les estoy hablando, muchachitos, miren la lámina. Nosotros les estamos dando a ellos que sean visuales, pero de pronto ellos no son visuales, ellos están viendo porque la profesora les está diciendo, miren la lámina. A veces ni ven. Miren lo que estoy diciendo, miren al expositor. De manera auditiva, ¿saben ustedes de qué les voy a hablar? Entonces muchos paran las orejas, honestamente. Pareciera que se les activara y hacen así. Muchos hacen hasta así. ¿Cómo? Empezamos. Oído. Ellos empiezan automáticamente. Incluso nosotros podemos darles un video de información y les relatamos el video a manera de cuento y preguntan después. El que es visual te va a detallar con luz y detalles el video. El que es kinestésico con luz y detalle, pero lo que él escuchó. ¿Por qué? Porque es su sistema líder. Allí también nos podemos dar. Fíjense que les estoy dando tips de cómo nosotros con los alumnos podemos de una manera diagnosticar cuál es su sistema líder predominante. Y el kinestésico es el que dice, siento lo que estoy diciendo, quiero sentirme bien. Aquel de que utiliza el resto, miren, el gusto, la parte emotiva, toca, palpa. Ese es el kinestésico. Muchas veces ese es el que está en las dos fases, está tanto en el visual como pero donde él se siente mejor es en el tocar. En el tocar, y cuando yo digo tocar es lo que decía la profesora Carmen. A mí ya me hablaron de la hoja, me dijeron que se componían de tantas partes, que estaban pam. Y yo de pronto me trajeron una hoja, estaba fresca, olía así, y podía yo verla. Pero después que yo la toqué, la abrí, yo ya sé cómo es la hoja de tal y tal cosa. Porque pudo haber palpado. Cuando es, por ejemplo, yo tengo experiencia con un niño que él no presta mucha atención, pero yo estoy explicando la clase y cuando yo pregunto, el que me contesta es él. O sea, Porque escucha, retiene. o sea, ¿cuál es su liderazgo? Ajá. Kinestésico. O sea, yo explico la clase, ¿no? Y él está por ahí jugando, echando broma con los demás. Y cuando yo pregunto, cuando yo hago alguna pregunta, el que contesta es él. Y ni siquiera me está prestando atención. Es auditivo netamente. ¿Cuál va a ser nuestra función como docente? Activarles el resto de los sentidos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos, como el cerebro reptil lo dice, nos habituamos. Si nosotros nos habituamos para bien, que es lo que nos está pasando con ese proceso de socialización, de dejar de ser humanos, por supuesto que vamos a lograr un aprendizaje óptimo.
Pero si nosotros no lo habituamos a que él logre ese aprendizaje de todas las maneras posibles, él se va a mantener bajo ese comportamiento o esa conducta específica. Exactamente. Y creo que en gran parte es, miren, darnos a la tarea de empezar a conocer nuestros alumnos. Y cuando yo digo darnos la tarea, porque ahorita yo les puedo decir de sus alumnos, ¿cuántos perciben ustedes que son kinestésicos? ¿Cuántos perciben ustedes que son visuales? ¿Cuántos perciben que son auditivos y no tienen un aproximado ni siquiera? Claro. ¿Verdad que no nos hemos dado la tarea? Hoy estamos aprendiendo, de hoy en adelante nos vamos a dar la tarea de cómo, por lo menos aunque sea un día, nos acordamos un poco, ay, visual, vamos a ver quién es visual. Vamos a hacer una actividad y con eso vamos a ver quién es más visual y quién es más auditivo y quién es más kinestésico. O cuál es su sistema líder. Ok. Sí quedó claro la parte de lo visual, lo auditivo, lo kinestésico. Perfecto. Ok, bueno. Lo que hay que ponerlo en práctica. Así es. Como quedó bien claro, Bueno, y esa era parte de la dinámica. yo tengo por aquí una definición propia. Yo acostumbro a sacar mi definición sobre la PNL. No sé si está en el lado, si está en el lado, pero así la tengo. Definir la PNL como la organización o estructuración sistematizada de nuestras actuaciones a través de la percepción relacionada del objetivo subjetivo. El profesor fue mucho más profundo. Sí, Alfredo 2013. Alfredo 2003. Con derecho de doctor incluido. Eso es válido, profesor, y por supuesto que sí. Yo sé que al final usted va a tener la oportunidad de decirnos con sus propias palabras qué es la PNL. ¿Por qué? Porque fíjense que usted está captando en función de lo que a nivel teórico hasta ahorita hemos podido abordar. Imagínense cuando terminemos, aquí van a salir expertos. Yo siempre, a mí me ha gustado esta parte, la parte desde el punto de vista psicológico. Yo pienso que nosotros los seres humanos debemos tener muy claro el desarrollo de nuestras conductas. Habla más que Alfredo. O sea que, realmente, cuando nosotros llegamos a tener nuestra propia personalidad, tenemos que estar muy organizados desde el punto de vista psicológico. Eso lo he visto yo siempre, y por eso yo cada día voy aprendiendo más, voy captando más y voy desarrollando mi propia. Bueno, Pero yo tengo algo que leí y se me quedó hace tiempo, que muchos psicólogos consideran que el factor básico en la determinación de la inteligencia es la herencia. Pero según Lois Terman, dice que es el ambiente donde nos desarrollamos. Entonces, yo me imagino que la parte donde tú estás hablando del cerebro, de las tres partes, influye la herencia, como decían los psicólogos, o como decía Lois Terman, que era un psicólogo investigador, que decía que para él era la herencia, era el ambiente. ¿Por qué? Porque hablamos de los niños adoptados. Entonces tú puedes tener un niño adoptado en tu familia y él se cría y hasta se parece a su familia que lo crió y desarrolla hasta la inteligencia. Entonces ahí ellos confrontaban en qué era la herencia y qué era el ambiente. Entonces yo llego y saco mi propia conclusión y digo los dos. Bueno, los dos. ¿Por qué? Porque tú sabes que nosotros somos 50% y 50% genético, padre-madre, biológico. Y influye el ambiente donde tú te desarrollas. Lo que tú te dicen, lo que tú te cría del ambiente. De hecho, yo casi toda la semana, mi hija que trabaja en Caracas me dice: mami, gracias a lo que tú me decías o a los principios
morales que yo tengo, yo estoy en esta posición. Me lo dice, ¿ves? Entonces, es algo unido, las dos determinaciones, porque la herencia no la podemos obviar. Y el ambiente tampoco, porque es donde tú te desarrollas. Bueno, yo quiero compartir también con... Alfredo es con el micrófono. Todo el aporte es con el micrófono. Pero como yo estoy acostumbrado a hablar sin Estás micrófono. creando un nuevo concepto de Yo la estoy acostumbrado a hablar sin... Ok. Yo siempre he partido que la inteligencia, y comparto la idea que dice Carlos, la inteligencia se basa, nosotros lo hacemos con un alto porcentaje de inteligencia, pero si nosotros no desarrollamos, no nos relacionamos, nosotros nos socializamos, la inteligencia queda. O sea, queda en, ¿cómo se llama? Va bajando el porcentaje. No se desarrolla. ¿Qué sucede? A medida, no podemos decirle a un alumno, a veces cuando los alumnos dicen, fulano es más inteligente que yo. Entonces yo siempre he partido de ellos, mire, todos son inteligentes. Lo que pasa es que hay que irlo adaptando, que ellos vayan desarrollando esas habilidades. Pero la inteligencia se va haciendo, se va creando. Ok, para concluir con esa parte, miren, a nivel de psicología hay tantos enfoques, cada enfoque en particular por supuesto nos va a abordar por lo menos la parte genética, inclusive si nosotros nos vamos desde la parte biológica, que desde Darwin empezó a darnos principios para poder entender mejor el hombre. Posteriormente Piaget, quien no vio a Piaget durante su pregrado en educación, a nivel de ambiente o a nivel de cómo influye el medio ambiente. Miren, está el propio Pavlov, Skinner, que todos de una manera u otra daban ejemplos hasta extremos. Muchos se iban a los extremos porque eran netamente genetistas o netamente conductistas, porque así se le llama la parte ambiental como tal, si era conductista. Pero por eso es que surgió la teoría constructivista, que muy bien cuando hablamos de dónde viene, la PNL viene de esa teoría constructivista, que hace es ecléctico en ese sentido. ¿Por qué? Porque toma la parte genetista, la parte conductual y te da un nuevo aporte donde dice, hey, no solamente es lo que tú traes a nivel genético, no solamente es lo que tu medio te está ofreciendo, es también como tú piensas, como tú actúas y como tú, es el sentir, el hacer y el actuar. Entonces, cómo tú interpretas todo eso. Entonces allí fíjense que hay otra corriente que es mucho más amplia, que toma en cuenta tanto estos dos como también esa parte interna, esa parte de los procesos mentales cognitivos propios que nosotros los seres humanos poseemos. Entonces fíjense cómo si estamos un poco y sabemos los orígenes de esto. Para hacer un énfasis, porque vamos a hacer una actividad rápida y sencilla, porque yo sé que tienen allí cómo responder. Hay una parte, hay una diapositiva donde ustedes la van a construir, ya la vieron, es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, no sé si alguien la logró ver. Esa la vamos a construir acá. Yo dije, si yo le llevo la teoría que yo me la sé, no tengo ganancia, yo quiero ganancia de ustedes también. Entonces yo le voy a refrescar un poco y posteriormente yo pregunto y ustedes me van dando características de cada hemisferio, ¿ok? En el cerebro neocortezal, allí dijimos que estaban los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho. Al inicio la profesora Gloria habló de los hemisferios. Ahora, pásame por favor la lámina que está en blanca. Profe, usted le va a tocar escribir. Dígame características, así se acorta, así sea una palabra que represente características propias del hemisferio izquierdo. No, el izquierdo por que está arriba. Vamos a hablar del hemisferio izquierdo. Codifica. Información verbal. Ok, ya vamos, porque vamos escribiendo. Esto lo vamos, así como el profesor Alfredo fue haciendo su propio concepto. Bueno, aquí nosotros vamos a hacer características propias del izquierdo. Profe, disculpen. Por allá. Calificación,
Información verbal. Información verbal. Codifica. Hágame. Reconoce. Reconoce. Información verbal, reconoce. Okay. ¿Alguien más quiere aportar otra característica? Percibe. Percepción. Percepción. Ajá. Otra característica del hemisferio izquierdo. ¿Cómo actúa el hemisferio izquierdo? La profesora Gloria dio muchas características cuando estaba ella en su intervención. La parte constructiva. Movimiento, constructiva. Yo creo que nos va a tocar otra lámina. Así como el profesor también dijo, codifica, el hemisferio también descodifica. Descodifica. También descodifica. Ya descodifica, no es descodifica. Ok. ¿Alguien más quiere aportar sobre eso? Miren que los voy a evaluar a través de Instagram. Ahora nos vamos para el hemisferio derecho. Ahora me dan características propias del hemisferio derecho. Percibe imágenes. Pensamiento total. Percibe imágenes. Ya vamos, un momento. Ya vamos a hacer esa. Percibe imágenes. Ya va que también aquí estamos procesando al mismo tiempo. Esa es la idea. La idea es la que yo decía, si yo me llevo la lámina, les voy a repetir lo que ya les teníamos hablando. Vamos a ver qué nos dan ustedes. Disculpe, profe. Percibe imágenes. Profe. Pensamiento total. Pensamiento total. Características propias del hemisferio derecho. También percibe sonido. Percibe sonido. Olores. Percibe sonidos Los y sentidos, los colores. sentidos. Y en el otro no se utiliza los sentidos. Desarrolla más la parte numérica, Parte numérica. Es creativo. Es creativo. Bárbaro, no está ni esa cosa, no se preocupe. No lo estoy evaluando, es mentira. ¿Qué tenés en grupo? Es que está fácil un taller. De todos modos, hoy estamos aprendiendo y el hecho de equivocarnos o tener una duda al respecto, eso es proceso de aprendizaje también. Ajá. ¿Alguna otra característica creativa de ese cerebro? Profe, si quieren me lo colocas a ambos lados Para hacer una para hacer comparación. una comparación. Ahora sí. Uno no es grande, sino Ok, fíjense, la lámina debe quedar igualita, honestamente, igualita como yo la había pensado. ¿En qué sentido? Claro, en tener un lado característica del hemisferio izquierdo y característica del hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, indiscutiblemente, cuando decimos que codifica, ¿por qué decimos que codifica? porque él interpreta. Porque interpreta. ¿Quién más quiere aportar? Organiza el lenguaje para comunicar la información. Organiza el lenguaje. Fíjense que estamos hablando del lenguaje. Ok. ¿Qué otra? Coordina los mensajes. Coordina. Todo este proceso es analítico. Entonces, sí es netamente del hemisferio izquierdo. Estamos analizando, estamos tratando de crear un análisis a partir de la interpretación de la decodificación de todo eso. Ok. Información verbal, por supuesto. ¿Dónde está la información verbal? ¿Cómo podemos decir que la información verbal a nivel del hemisferio izquierdo?
La transmisión del pensamiento. La transmisión del pensamiento. El micrófono. Transmisión del pensamiento mediante palabras. Correcto. Recuerde que el hemisferio izquierdo tiende, ese es su medio de acción, la parte verbal. Mientras que de pronto el otro no sabe. Hay personas, por ejemplo, a veces que tenemos que generalizar, hablamos sin lógica, tú no tienes coherencia, porque no estamos organizando el lenguaje. Exactamente, muy bien, profesor. Reconoce, cuando decimos reconoce, que el hemisferio reconoce. Ahí no, Profe. de señas. Identifica. Reconoce, identifica. ¿Qué te puede ver? ¿Cómo se transmite? Reconoce un símbolo que le expresa cualquier actitud que debe tomar. Es que identifica, porque si nos vamos a las personas sordomudos, ellos transmiten sus inquietudes y su conocimiento a través de señas. Entonces ahí estamos hablando de señas para poder transmitir, porque cuando hablamos de verbal, ¿verdad?, de la palabra hablada, que estamos dando el mensaje, también tenemos que entender que tenemos personas con la discapacidad de sordomudo y ellos transmiten sus pensamientos e inquietudes con señas. Permítame. Fíjense que estamos dentro de la tónica, como le estaba diciendo. Hemos captado características clave de este hemisferio. Indiscutiblemente, de acuerdo a esto, cómo vamos captando dentro del aula, que nosotros podemos decir cómo actúan los hemisferios en este sentido. Si nos vamos al hemisferio derecho, cuando decimos percibe imágenes. Percibe imágenes. ¿Será cierto que el hemisferio derecho percibe imágenes? No, yo pienso que quien percibe imágenes es el izquierdo y el derecho la interpreta. Es el derecho que percibe imágenes. Mire, no es fácil. Y por supuesto que estamos refrescando. Cuando nosotros asociamos la parte analítica de nuestro cerebro como tal, cuando lo asociamos con imágenes, es porque estamos utilizando los dos cerebros. Cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos utilizando la parte verbal, estamos siendo netamente abordando el hemisferio izquierdo. Cuando estamos en la parte de imágenes, estamos netamente, imágenes pueden ser simples o abstractas, estamos abordando el cerebro derecho. Eso es porque ese hemisferio tiende a ser más abstracto, más analógico. Ese hemisferio es analógico, él no se lleva por una secuencia, él no se lleva por un orden, él no se lleva por decirles algo. Una imagen puede representar para ello y pueden hacer una descripción fiel y exacta observando una imagen. Y por ejemplo, cuando yo estoy leyendo y esa lectura la adapto a lo que al medio ambiente, ¿qué estoy tomando yo? Usted está analizando todavía, está utilizando el cerebro izquierdo. ¿Usted cree que, porque yo digo que nosotros, por lo menos los que estamos acá toditos, hemos utilizado o nos enseñaron o no nos ayudaron a desarrollar el lado derecho? Nosotros aquí, en su gran mayoría, por no decir la mayoría, somos analíticos. O un 70% analítico y el 30% medio dormido por allá. Hay que activarlo, más nada. En educación, los docentes utilizamos más que todo el hemisferio Izquierdo, sí. Inclusive hay personas que dicen, no, la maestra de preescolar porque son muy creativas, porque ellas hacen dibujo. Ojo, se les desarrolló ese cerebro porque era necesario para su ejercicio docente, para su profesión, para lo que ella quería. Pero ténganlo por seguro que muchas empezaron igual que nosotros, que yo no sé recordar. Y yo digo, yo no pasé ni por preescolar, por darles un ejemplo. Y así nos pasa. Pero ella, por el interés, por aquella motivación, ellos
ellas buscaron y mejoraron y perfeccionaron ese cerebro derecho. Así es. Lo activaron completamente y después lo dejaron encendido y esa era la idea, tenerlos ahí. Ok, pensamiento total, ¿sí? El cerebro derecho ve todo, él no ve partes. Él te ve el todo y después, bueno, que te empieza a desmenuzar, pero ve la totalidad netamente. Percibe sonidos y colores esenciales para que el cerebro pueda también activarse y lo pudimos observar en la dinámica. Cuando nosotros los sabores, Dios mío, ¿qué es esto? Nos fuimos a la imaginación, mi niñez, aquello, comer mango, activamos rapidito el cerebro derecho, solamente con un sabor, en este caso específico. Desarrolla la parte numérica. ¿Qué escribe el profesor allí? ¿Ah? Tú aportas que desarrolla no una parte, sino que ve un todo en el hemisferio derecho. Entonces estaba encerrando la palabra parte. Pero en este caso es porque dice desarrollar la parte numérica, porque nosotros tendemos a desarrollar el pensum académico, y esto lo digo a nivel de Venezuela, profesores, ustedes que están en otra parte, nosotros no solamente lo asociamos con dos conocimientos fuertes, que es la parte de lengua y literatura y la parte de matemática. Entonces por eso que dividimos parte numérica y parte verbal. Inclusive hace años en Venezuela se aplicaba acá lo que era la prueba de actitud académica, de actitud con P, y en ellos inferían esos dos procesos básicos, la parte de lenguaje y la parte matemática. Ahora me dice, ¿quién me puede decir si desarrolla esa parte numérica, desarrolló el hemisferio derecho? ¿El hemisferio derecho desarrolla esa parte numérica? Creo que no. Yo creo que los dos, más que todo el izquierdo, sí, porque si tiene que analizar, no sé. De numérica no es más analítica. Sí, la parte Yo creo que No, tiene las dos izquierdo partes, porque analiza, si viene pero- por ejemplo sumar con manzanas y con cuestiones, estoy utilizando la parte de los sentidos y también estoy utilizando la parte analítica. Fíjense que si la matemática permite de una manera u otra activar los dos sentidos, todo va a depender de la forma como el docente lo quiera aplicar. Inclusive no es tan del hemisferio izquierdo o no se inclina más al izquierdo, porque 2 más 2 puede ser 5 y eso está comprobado. Es creativo, sí. A nivel matemático 2 más 2 puede ser igual a 5. Y yo después le explico por qué, profe. ¿Por qué no? Alfredo, Profesora, darle alguna acotación. puede decir Pues, eso se lo podemos preguntar a Tivisa y Lucena. Podría ser. O podría ser tema de otro Por taller. ejemplo Así hay temas Una sugerencia. que uno ve la parte analítica, pero también la puede adaptar. Por ejemplo, yo esta semana hice una práctica donde le expliqué a los muchachos ubicación de puntos en el plano, pero lo llevé a la cancha a donde ellos me ubicaron. Por eso yo Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. ¿Y por qué yo digo que son 2 más 2 son más, puede ser 5? Porque cuando usted activa esos dos cerebros, analíticamente le tiene que dar 4, pero cuando usted activa el otro, le está agregando un ingrediente adicional y usted está ganando ese otro punto. Usted. ahora sí no. En la parte matemática le estoy diciendo, porque el matemático me puede entender. Claro, es que es así. Y nosotros no. el asume económico Es que es así, no porque permite mire, eso, ¿verdad? mire. Analíticamente 2 más 2 es 4. Pero lo que él logró con aplicar la otra estrategia, le está ganando un punto adicional. Para él, Porque estoy yo logrando resultados. otro resultado más de lo que he esperado. Exactamente. Sí me cayó el profesor. Ojo, porque a veces podemos tomar. Es creativo. ¿Será que es creativo? Mira, Ajá, dígame, profe. Por ejemplo, cuando tú hablas de los más 2, 4 y puede ser 5, podríamos tomar en cuenta a veces no el resultado final, sino el procedimiento. Eso De también un problema, porque tú puedes haber hecho un problema en física, matemática o química, que todo el procedimiento lo hayas hecho correcto y porque se te haya pasado cualquier cosita, un resultado no va a dar lo que es, pero todo el procedimiento tú lo hiciste correcto.
Entonces ya ahí llegamos a la conclusión, por lo menos eso es lo que yo Estamos vi. activando todos los cerebros. Si un 16. si un vice político y se pierde el documento. ¿La qué? Si todo el procedimiento del problema está correcto, pero una suma, una multiplicación se le olvida un puntico, o se le olvida algo, tú no puedes ponerle nada, cero a ese problema. Tú tienes que tomar en cuenta que el procedimiento te lo ha hecho correcto. ¿Será creativo el cerebro derecho? ¿Será creativo? Es netamente creativo. Y fíjense que, ¿cómo fue este punto de discusión? Lo que muy bien, y gracias a la intervención de la profesora Carmen, eso es muy cierto. Y fíjense que en matemáticas no necesariamente, porque cuando a veces nos estamos copiando, nos copiamos el resultado del amigo, del compañero, y el procedimiento lo tuve malo. Ah, pero como yo vi que aquel, y estaba bueno, porque yo vi cuando lo corrigieron, yo me copié por el resultado. Ah, pero de pronto yo me hice el procedimiento, pero por una coma, por un punto, por un lugar de ubicación, y el resultado me dio mal, me evalúa el otro resultado. Ok. En la parte creativa, la profesora Otari quiere aportarnos. A criterio personal, podría decir que hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando, realmente yo decía, yo no soy creativa, porque esa parte creo que no me funciona. Yo me voy más a la parte teórica, pero no creativa en la parte de dibujar y todas esas cosas. Y cuando me tocó una cátedra acerca de dibujos, yo dije, la cosa se me puso como que bastante compleja. Porque pensé, yo dije, esta materia aquí me va a quedar, porque es que no sé dibujar solamente lo que nos enseñaban, las palmitas, las olas con el sol y unos pajaritos, o la casita, con unos árboles y ya. Eso es lo que mayormente aprendemos cuando estamos en la parte de primaria. Y eran dibujos acerca de imágenes, paisajes más fuertes. Y tuve que poner pues disposición para poder lograr el objetivo, porque si comenzaba en un principio con la negativa de que no lo iba a lograr, no iba a trazar absolutamente nada. Solamente seguí las instrucciones del profesor, pero sí le fui clara en ese aspecto. Yo no sé dibujar absolutamente nada, a excepción de las palmitas y todas esas cosas. Me dio los tips, pero él dijo, tú lo puedes hacer, porque todos los que han pasado por esta cátedra lo han logrado. Y realmente, pues, puse mi imaginación en ese momento y prestar atención a esas tácticas que él estaba dando. Pues a mí me impresionó que él dijo, van a agarrar de una revista, pueden traer catálogos y todas esas cosas, y van a diseñar algunos de los que están ahí, o sea, hombres o mujeres con prendas. Y yo dije, imagínate, le decía yo, imagínate, eso es tremendo para mí. Pero me impresionó que seguí las indicaciones, las orientaciones que él daba, y para mi sorpresa, cuando ya estaba elaborado todo el dibujo, hice fue un hombre con boxer y todo elegantote allí. Y yo digo, todo el que va a mi casa, yo digo, mira lo que yo dibujé. Mira, porque hasta quedó un galán, y para mí es sorprendente de cómo seguir las instrucciones que él daba, comparar la revista con el diseño que se había elaborado en ese momento. Entonces dije, sí soy capaz de hacer eso y mucho más. Solamente cuando nosotros, digamos que aceptamos de que podemos lograr esas cosas que aún nos parece imposible, y que a veces con las orientaciones que el profesor nos da, somos capaces de descubrir esas potencialidades que nosotros tenemos, porque pensé que yo no las tenía, pero justamente a través de esa cátedra pude descubrir que podía dibujar. Mira, yo no sé, sí que estoy interviniendo mucho, pero yo no sé, tengo que la inquietud. Yo pienso, ¿no? Cada ser humano tiene su personalidad, ¿verdad? Cada quien tiene su personalidad, y a veces unos somos más tímidos, otros exponemos más lo que sentimos, pero hay una cosa que se llama habilidad, ¿verdad? Que no la tenemos todos los seres humanos. Y por medio de la habilidad nosotros podemos lograr muchas cosas.
porque es lo que dicen que no sabías dibujar, pero tú te paras y tú no estás preparado. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso en las exposiciones. Yo a veces no sabía nada, pero yo me ponía a hablar y escuchaba a la otra persona e inmediatamente comenzaba a hablar y me defendía. Entonces hay una cosa que todos los seres humanos tenemos nuestras habilidades para cualquier tema o cualquier lugar y la podemos desarrollar. Entonces yo pienso que a mí cuando se dice una persona o un alumno dice yo no sé hacer eso, yo no voy a dar con eso, yo no lo puedo hacer, eso es muy malo. O sea, siempre tenemos que ser como positivo y decir si lo puedo lograr, yo voy a tratar de hacerlo, así no lo haga bien. Yo a veces decía cosas que no, y cuando no podía explicar algo yo utilizaba mucho la palabra etcétera, etcétera, etcétera. El profesor siempre se reía, o entre otros. Entonces ahí abarcamos muchas cosas, pero lo importante es que nos levantemos, expliquemos, tratemos de defendernos, y yo creo que lograremos mucho en esta vida, y eso se lo debemos transmitir a nuestros alumnos. Ok, ya esa era la parte más de la parte de la teoría de los hemisferios. Vamos a continuar, profe. No, todavía, eso no todavía. Pásame la otra diapositiva. Ajá, la siguiente. Fíjense, vamos a leer. ¿Quién me hace el favor? Y alguien que no ha hablado, que no ha participado, porque... La chica. Ah, Manuela. Ok, Manuela. ¿Puedes leernos, por favor? El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Cuando nosotros aplicamos la programación neurolingüística, indiscutiblemente es ese deseo de ayudar, ese deseo de poder servir, de